La etiqueta en el biberón que una mendiga negra colocó sorprende al millonario de forma increíble. Alejandro caminaba entre el lujo y el ruido frenético de Palermo, su barrio, su reino. Sus manos, firmes y seguras, se detenían solo ante lo que él quería. Millonario, arrogante, dueño de empresas y contratos, acostumbrado a comprar cada instante. Hasta que el destino puso un obstáculo inesperado en su camino, diminuto, discreto, un biberón. No era cualquier biberón, estaba tirado, olvidado, en medio de la imprenta más elegante, entre máquinas que rugían como bestias dormidas y papeles finos con tinta fresca. La tapa estaba rota, manchada de polvo y algo seco que se le pegaba al tacto. La luz blanca de los neones le dio un brillo extraño, casi fantasmagórico. Parecía que aquel objeto, tan simple y fuera de lugar, solo podía haber sido dejado ahí con un propósito. Alejandro lo levantó con una mezcla de desdén y curiosidad. Entonces apareció la etiqueta, una pieza de papel A. La tinta ya se desdibujaba, pero la dedicatoria aún se leía, y fue como una flecha directa al pecho. Para mi bebé, que la calle no lo coma. Sofía. La firma llevaba un nombre, Sofía. Una mendiga, una mujer invisible para el mundo que Alejandro dominaba sin esfuerzo. Un nudo le frenó la garganta. No estaba acostumbrado a eso. No le gustaba sentir el peso del dolor ajeno, ni siquiera entenderlo. Pero algo diferente se agitaba en su interior. Algo que lo empujó a buscar más. ¿Quién era Sofía? ¿Por qué ese biberón? ¿Qué historia escondía detrás de unas palabras tan simples y crudas? El pulso le tembló al pensar en ella, en los pasos inseguros y llenos de miedo que debía dar cada noche, en el hambre que mordía sus entrañas, en el frío que no perdona. Por un momento, en medio del ruido elegante y el brillo falso del lugar, solo pudo escuchar el silencio destructor de la calle. Y ese silencio le quemó los ojos. Pero algo más creía ver, secretos ocultos en la mirada de aquella mendiga. Una historia enterrada bajo capas de abandono y desdén social. Alejandro sintió que el mundo perfecto que había construido podía tambalearse por esta mujer cuyo dolor era un mensaje quemante. Y mientras sostenía el biberón con la etiqueta en sus dedos, una parte de su alma, oxidada y encerrada, empezó a abrirse. El misterio estaba lanzado. Sofía no era solo una mujer más entre las sombras. Algo en su historia haría que todo explotara. Dinero, poder, silencio, todo corría peligro. ¿Podría un millonario acostumbrado a ganar sin límites sostener ese dolor sin quebrarse? ¿O sería esa pequeña etiqueta la grieta que fracturaría su vida de mentira? El eco de voces lejanas se coló en la imprenta. Murmullos preocupados, alarmas ocultas. La calle y el lujo chocaban golpe a golpe, y Alejandro estaba en el medio. La noche apenas comenzaba, y con ella un juego peligroso tejía su red. ¿Qué se esconderá detrás de Sofía? ¿Y qué papel jugará Alejandro en esa verdad que podría cambiarlo todo? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo ahí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Alejandro estaba atrapado. Sostenía el biberón en su mano, la etiqueta de Sofía aún ardiendo en su mente. El laberinto de su vida de lujos y privilegios se volteó en su cabeza. ¿Era esto lo que realmente quería? Pero justo cuando un hilo de compasión empezaba a deslizarse en su sólido corazón, todo se cortó de un golpe. Un grito desgarrador rompió el suave murmullo de la imprenta.
La puerta se estrelló contra la pared de un empujón violento. Un hombre, sucio y desaliñado, irrumpe en la fábrica, su mirada desquiciada. «Sofía», gritó, su voz resonando como un trueno. La atmósfera cambió en un instante. El aire se volvió pesado, lleno de incertidumbre. Alejandro retrocedió, sintiendo una oleada de adrenalina. ¿Quién era este tipo? ¿Qué relación tenía con Sofía? El hombre, que parecía un perro callejero peligroso, se lanzó hacia el pasillo, buscando algo, alguien. «Sofía, ¿dónde estás?» Su voz se cortó en un sollozo. La desesperación lo envolvía, y de repente el biberón en la mano de Alejandro no parecía solo un objeto olvidado. Era un símbolo de algo mucho más oscuro. Con el corazón latiendo con fuerza, Alejandro lo siguió. Nunca había mostrado interés por las desgracias ajenas, pero había un tirón extraño, irresistible. La escena era como un espejo, reflejando una faceta de la vida que siempre había evitado. Mientras caminaba, los murmullos de los empleados se intensificaron. «¿Quién es ese? ¿Qué está pasando?» La incomodidad en el aire era palpable. Alejandro llegó al final del pasillo. Allí, entre las sombras, vio a Sofía. Pero su imagen era diferente. Ella estaba desplomada contra una máquina, la mirada atónita, la piel pálida como el papel que la rodeaba. El hombre llegó a su lado, arrodillándose. Su rostro se llenó de terror. «Sofía, por favor, despierta». La voz del hombre era una mezcla de súplica y desesperación, un eco de la angustia que ardía en sus ojos. El golpe de la verdad le llegó a Alejandro como un balde de agua fría. Sofía no era solo una mendiga, era madre. Pero la revelación fue mucho más devastadora. El hombre se giró y con una voz rasgada soltó la bomba. «Ella lleva semanas huyendo de mí. Soy su exnovio. Su vida no es lo que crees, Alejandro. Ella ha estado escondiendo secretos». El rostro de Sofía, que hasta ahora había sido enigmático para él, se transformó en un rompecabezas lleno de piezas faltantes. La imagen de la mendiga llorando su dolor, de la etiqueta en el biberón, se volvió monumental. Sofía había vivido un infierno. Ella no solo enfrentaba el hambre y el frío, había sido perseguida por un amor tóxico. Alejandro sintió que la corriente del tiempo se detenía. El joven que siempre había tenido todo bajo control, ahora era un espectador impotente de un caos en su vida. El cielo se volvió gris, los murmullos y miradas inquietas de sus empleados se convirtieron en un zumbido ensordecedor. Y si el dolor de Sofía, ese biberón y su lucha contra el pasado fueran el hilo que desharía su propia vida prístina. La verdad pesaba en el aire, y en ese momento, Alejandro se dio cuenta de que su mundo perfectamente construido estaba a un paso de desmoronarse. Se acercó un poco, pero tenía miedo. Este nuevo capítulo en su vida, la conexión que se formaba con Sofía, podría estallar en 1000 pedazos. «¿Qué haré ahora?», pensó, mientras su mirada se posaba en el hombre angustiado y en la madre en sus últimas. Y el eco de su pregunta resonó. La noche se convirtió en su única confidente, mientras el futuro, oscuro y confuso, se cernía sobre él como una tormenta en el horizonte. ¿Podía realmente cambiar? ¿O estaba predestinado a ser prisionero de su propio egoísmo? Alejandro estaba atrapado. Sostenía el biberón en su mano, la etiqueta de Sofía aún ardiendo en su mente. El laberinto de su vida de lujos y privilegios se volteó en su cabeza. Pero justo cuando un hilo de compasión empezaba a deslizarse en su sólido corazón, todo se cortó de un golpe. Un grito desgarrador rompió el suave murmullo de la imprenta. La puerta se estrelló contra la pared de un empujón violento. Un hombre, sucio y desaliñado, irrumpe en la fábrica, su mirada desquiciada. «Sofía», gritó, su voz resonando como un trueno. La atmósfera cambió en un instante. El aire se volvió pesado, lleno de incertidumbre. Alejandro retrocedió, sintiendo una oleada de adrenalina.
¿Quién era este tipo? ¿Qué relación tenía con Sofía? El hombre, que parecía un perro callejero peligroso, se lanzó hacia el pasillo, buscando algo, alguien. «Sofía, ¿dónde estás?» Su voz se cortó en un sollozo. La desesperación lo envolvía y de repente el biberón en la mano de Alejandro no parecía solo un objeto olvidado. Era un símbolo de algo mucho más oscuro. Con el corazón latiendo con fuerza, Alejandro lo siguió. Nunca había mostrado interés por las desgracias ajenas, pero había un tirón extraño, irresistible. La escena era como un espejo, reflejando una faceta de la vida que siempre había evitado. Mientras caminaba, los murmullos de los empleados se intensificaron. «¿Quién es ese? ¿Qué está pasando?» La incomodidad en el aire era palpable. Alejandro llegó al final del pasillo. Allí, entre las sombras, vio a Sofía. Pero su imagen era diferente. Ella estaba desplomada contra una máquina, la mirada atónita, la piel pálida como el papel que la rodeaba. El hombre llegó a su lado arrodillándose. Su rostro se llenó de terror. «Sofía, por favor, despierta». La voz del hombre era una mezcla de súplica y desesperación, un eco de la angustia que ardía en sus ojos. El golpe de la verdad le llegó a Alejandro como un balde de agua fría. Sofía no era solo una mendiga, era madre, pero la revelación fue mucho más devastadora. El hombre se giró y con una voz rasgada soltó la bomba. «Ella lleva semanas huyendo de mí. Soy su exnovio. Su vida no es lo que crees, Alejandro. Ella ha estado escondiendo secretos». El rostro de Sofía, que hasta ahora había sido enigmático para él, se transformó en un rompecabezas lleno de piezas faltantes. La imagen de la mendiga llorando su dolor, de la etiqueta en el biberón, se volvió monumental. Sofía había vivido un infierno. Ella no solo enfrentaba el hambre y el frío, había sido perseguida por un amor tóxico. Alejandro sintió que la corriente del tiempo se detenía. El joven, que siempre había tenido todo bajo control, ahora era un espectador impotente de un caos en su vida. El cielo se volvió gris. Los murmullos y miradas inquietas de sus empleados se convirtieron en un zumbido ensordecedor. Y entonces el giro del destino se desató. Un estruendo resonó fuera de la imprenta, seguido de un grito aterrorizado. Todos se dieron la vuelta, y Alejandro sintió cómo sus entrañas se retorcían. Desde la calle, una figura apareció envuelta en humo, una mujer con vestimenta rasgada. «¡Sofía, ayúdame!», gritó. Su voz atraviesa el aire como un cuchillo. Alejandro sintió que el mundo se podía desmoronar. Sofía, con los ojos en blanco, pareció despertarse de su estado, y a medida que miraba a la mujer, su rostro se contorsionó en horror. «No, no puede ser», murmuró, la voz atrapada en su garganta. La mujer llegó a la puerta, sus ojos reflejando una mezcla de miedo y desesperación. «Soy tu hermana», anunció aullando al cielo, mientras su mirada buscaba la aprobación de Sofía. «Te he estado buscando. No podemos dejarlo ganar». Alejandro sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El biberón, la etiqueta, las revelaciones, todo lo que había creído saber se desdibujaba ante sus ojos. Sofía no solo era madre, era parte de una historia más profunda, relacionada con una hermana perdida, un pasado oscuro que la persiguió sin piedad. La atmósfera se tornó helada, y Alejandro se dio cuenta de que ni él ni Sofía podían escapar de sus propias sombras. «¿Qué acabas de decir?», preguntó, su voz temblando. La madre, la mendiga, la hermana, todo enredado en una red de secretos que no podía entender. La noche se convirtió en su única confidente, mientras el futuro, oscuro y confuso, se cernía sobre él como una tormenta en el horizonte. ¿Podía realmente cambiar? ¿O estaba predestinado a ser prisionero de su propio egoísmo? La historia apenas comenzaba. El eco de su pregunta resonó en la penumbra.
dejándolo ante un abismo del que no podía escapar. ¿Qué haría ahora? La noche se volvió un abismo de confusión. Sofía, madre, mendiga, hermana, cada etiqueta cruzaba la mente de Alejandro como dagas. Miraba atónito la escena, el pulso agitado, el sudor frío en su frente. Pero antes de que pudiera procesar el caos, la mujer que clamaba «Soy tu hermana» dio un paso adelante, los ojos llenos de miedo y determinación. «Tú no sabes lo que ha pasado», exclamó, su voz quebrándose. La atmósfera en la imprenta estaba pesada, como un telón que cubría un espectáculo de horror. «Ella merece saber la verdad. Sofía, por favor, escúchame». Pero la realidad era ya un puñal afilado. La mirada de Sofía se tornó en un mar de confusión, y algo en su rostro despertó una chispa en Alejandro. Sintió que el biberón, ese objeto anodino que había recogido, envolvía un universo de secretos, un pasado que iba mucho más allá de lo que imaginaba. Su corazón latía con fuerza, y un torbellino emocional lo consumía. ¿Qué verdad? La voz de Sofía era un susurro. ¿Qué escondes de mí? Y en ese momento, el aire pareció helarse, como si todo en la habitación contuviera la respiración. La hermana dudó. La tensión era palpable. «¡Tú no lo entiendes!», gritó el hombre desaliñado, su mirada fija en Sofía. «Esa noche, la noche en que desapareciste, había más en juego de lo que creías. No solo abandonaste tu casa, fuiste forzada a huir. Ellos estaban detrás de ti, y yo no pude protegerte». Un silencio helado envolvió el lugar. Alejandro sintió que todo se desmoronaba. Las piezas del rompecabezas encajaban, pero no de la forma que esperaba. La expresión de terror en el rostro de Sofía se transformó en algo más. ¿Miedo o culpabilidad? ¿Qué secreto escondía su hermana? Antes de que pudiera pensar más, un sonido repentino resonó fuera, como un trueno que rasgaba la noche. Las luces parpadearon, y una figura oscura apareció en la entrada de la imprenta, manchas de sangre en sus manos. «¡Sofía!», rugió la figura, su voz llena de rabia. «¡Regresa aquí! ¡No puedes escapar de mí!». El hombre agresivo se lanzó por el pasillo, pero antes de que pudiera llegar a Sofía, Alejandro, cegado por la adrenalina, se interpuso. Su vida de privilegio se desvanecía en ese tímpano entre lo oscuro y lo luminoso. «¡Aléjate de ella!», gritó Alejandro, sintiendo que la furia ardía en su pecho. Las miradas de todos se clavaron en él, y el caos se transformó en un susurro colectivo. Era un juego de poder en el que nunca había participado. Sin embargo, en su interior había una fuerza despertando. Sofía retrocedió. Lo que Alejandro no vio fue el leve movimiento de su hermana, sus ojos empapados en miedo, tragándose lo que sea que sabían. «¡No te acerques!», gritó, pero su tono carecía de confianza. «Eres demasiado tarde, hermana», dijo el hombre, su voz temblando de rabia, señalando a Sofía, los ojos encendidos de locura. «Estamos a un paso de perderlo todo. Tú no sabes quiénes son ellos». Todo el aire se volvió pesado, y el corazón de Alejandro latía desbocado. Un grito desgarrador se cortó en el aire, y la imprenta vibró. Sofía cayó al suelo. El pánico se desató. En ese instante Alejandro comprendió que cada decisión tomada, cada línea dibujada, podía destruirlo todo. ¿Qué oscuros secretos guardaba Sofía? ¿Qué tenía que ver su hermana con el peligro inminente? Todo en lo que había creído se tambaleaba. Ante el rostro de Sofía, con lágrimas brotando, Alejandro supo que no podía dar un paso atrás. «Dime qué está pasando», le ordenó con voz decidida. El biberón, el símbolo de su vida anterior, se convirtió en un peso muerto en su mano. La certeza de que había cruzado el umbral hacia lo desconocido le hacía temblar. La revelación estaba a punto de desencadenarse. El eco de lo que podía ser su futuro resonaba. Y en ese momento, Alejandro se dio cuenta de que la historia apenas comenzaba. Todo se entrelazaba en esta noche oscura, y su vida nunca volvería a ser la misma. ¿Pero podría soportar la verdad?
o se desmoronaría junto a los secretos que amenazaban con consumirlos a todos? Sofía, madre, mendiga, hermana. Cada etiqueta giraba con el corazón en un puño. Miraba entre la confusión que desbordaba la imprenta. La respiración se le aceleraba y un sudor frío le recorría la frente. Todo lo que había creído conocer parecía desvanecerse, como un castillo de naipes a merced del viento. Un grito de su alma interna clamaba por respuestas. La hermana, desesperada y enfadada, daba pasos hacia Sofía. «Tú no sabes lo que ha pasado», exclamó, su voz quebrándose. La atmósfera se tornó pesada, como si todos contuviésemos el aliento. «Ella merece saber la verdad. Sofía, por favor, escúchame». Sofía, aturdida, parecía en estado de shock. «¿Qué verdad?», murmuró, su voz un susurro tembloroso. El aire se saturó de tensión. En ese instante, Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. De repente, un sonido atronador irrumpió en la sala. La puerta principal, que había estado apenas entreabierta, estalló de golpe, lanzando astillas por el aire. Un grupo de hombres, con miradas de furia y determinación, entró como una tormenta. Grandes y amenazantes, sus cuerpos parecían ocupar el espacio con una presencia inquietante. «Sofía», rugió uno de ellos, su voz resonando como un trueno. «Volverás con nosotros, ahora». El caos se desató. Todos gritaron. Sofía se hizo a un lado, pero Alejandro se interpuso. «¿Quiénes son ustedes?», gritó, sintiendo que la adrenalina le corría por las venas. La luz parpadeaba, proyectando sombras inquietantes en las caras de aquellos hombres. «No es tu asunto», respondió uno de ellos, un tipo con una cicatriz en la mejilla que parecía un lobo. «Estamos aquí para llevarnos a Sofía. Ella está en peligro y no sabes de lo que hablas, millonario». «Sofía es libre», replicó Alejandro, tratando de asentar su voz en medio del temor. «No van a llevársela». La tensión era palpable, pero algo en su interior ardía. La verdad de su vida acomodada parecía insignificante ante la realidad desesperada que se desplegaba ante él. «Ella está involucrada en algo que ni tú ni nadie puede imaginar», dijo la hermana de Sofía, su mirada llena de dolor. «Tú no sabes la historia completa». Alejandro sintió que sus piernas temblaban. ¿Qué era lo que no sabía? ¿Qué secretos se ocultaban tras la mirada de Sofía? «¡Silencio!», gritó el hombre de la cicatriz, avanzando. Fue un movimiento rápido y decidido. Alejandro se preparó para el golpe, pero antes de que pudiera reaccionar, escuchó risas. Un sonido seco y burlón que resonó como campanas lejanas. Una figura, que parecía salir de la nada, apareció detrás de ellos, cubierta con un abrigo negro que ondeaba al viento. «¿Por qué tanto alboroto?», dijo con una sonrisa gélida. Era una mujer, pero no una cualquiera. El rostro de ella emanaba una autoridad sin igual. ¿Pensaban que podían escapar sin mí? Alejandro sintió el corazón encogerse. Esa mujer era conocida, su rostro un estigma en el bajo mundo, una figura sombría que había heredado poder y miedo en iguales porciones. «Jazmín», murmuró él, incapaz de ocultar su asombro. «¿Qué haces aquí?». «Yo soy quien decide el destino de Sofía», respondió ella con una certeza escalofriante. «Toda su vida ha sido un embrollo de mentiras y engaños. Y tú, impertinente, ¿qué papel crees que puedes jugar?». La confusión se volvió enredada. Alejandro apretó los puños, aunque temía lo que pudiera suceder. «¿Qué le has hecho a ella?». «Solo le he abierto los ojos», dijo Jazmín, haciendo un gesto hacia Sofía. «El peligro que la acecha no es solo por culpa de esos hombres. Tú mismo eres parte de este juego muy turbio. Así que, ¿realmente creías que podrías salvarla? El momento de elegir ha llegado». Todo en la sala se congeló. Los murmullos cesaron. Sofía, con el rostro pálido y los ojos llenos de una mezcla de terror y determinación, miró a todos. «¿Qué significa eso?».
Alejandro se sintió desbordado. ¿Cómo podía salir de esto? ¿Cómo podría proteger a Sofía de un giro inesperado que cambiaba todo? La angustia en su pecho se convertía en un grito sordo. ¿Y si realmente todo había estado diseñado para que fuese así? ¿Para llevarlo a este momento? Esa incógnita se instaló como una sombra ominosa, y la atmósfera se cargó de un peligro inminente. Mientras las miradas se cruzaban y la tensión crecía, Alejandro supo que esta noche no era solo una lucha por Sofía, era una batalla por el alma de ambos. ¿Podría enfrentarse a la verdad que se desprendía a su alrededor, arrastrándolo a un abismo del que podría no escapar? El futuro se alzaba ante él como un rompecabezas roto, y las piezas estaban a punto de caerse, dejando solo un eco en la penumbra. Sofía, madre, hermana. Cada etiqueta giraba en la mente de Alejandro como un torbellino. Con el corazón en un puño, miraba entre la confusión que desbordaba la imprenta. La respiración se le aceleraba la frente. Todo lo que había creído conocer parecía desvanecerse, como un castillo de naipes a merced del viento. Un grito de su alma interna clamaba por respuestas. La hermana, desesperada y enfadada, daba pasos hacia Sofía. «Tú no sabes lo que ha pasado», exclamó, su voz quebrándose. La atmósfera se tornó pesada, como si todos contuviésemos el aliento. «Ella merece saber la verdad. Sofía, por favor, escúchame». Sofía, aturdida, parecía en estado de shock. «¿Qué verdad?», murmuró, su voz un susurro tembloroso. El aire se saturó de tensión. En ese instante, Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. De repente, un sonido atronador irrumpió en la sala. La puerta principal, que había estado apenas entreabierta, estalló de golpe, lanzando astillas por el aire. Un grupo de hombres, con miradas de furia y determinación, entró como una tormenta, grandes y amenazantes. Sus cuerpos parecían ocupar el espacio con una presencia inquietante. «Sofía», rugió uno de ellos, su voz resonando como un trueno, «volverás con nosotros, ahora». El caos se desató. Todos gritaron. Sofía se hizo a un lado, pero Alejandro se interpuso. «¿Quiénes son ustedes?», gritó, sintiendo que la adrenalina le corría por las venas. La luz parpadeaba, proyectando sombras inquietantes en las caras de aquellos hombres. «No es tu asunto», respondió uno de ellos, un tipo con una cicatriz en la mejilla que parecía un lobo. «Estamos aquí para llevarnos a Sofía. Ella está en peligro y no sabes de lo que hablas, millonario». «Sofía es libre», replicó Alejandro, tratando de asentar su voz en medio del temor. «No van a llevársela». La tensión era palpable, pero algo en su interior ardía. La verdad de su vida acomodada parecía insignificante ante la realidad desesperada que se desplegaba ante él. «Ella está involucrada en algo que ni tú ni nadie puede imaginar», dijo la hermana de Sofía, su mirada llena de dolor. «Tú no sabes la historia completa». Alejandro sintió que sus piernas temblaban. ¿Qué era lo que no sabía? ¿Qué secretos se ocultaban tras la mirada de Sofía? «¡Silencio!», gritó el hombre de la cicatriz, avanzando. Fue un movimiento rápido y decidido. Alejandro se preparó para el golpe, pero antes de que pudiera reaccionar, escuchó risas. Un sonido seco y burlón que resonó como campanas lejanas. Una figura, que parecía salir de la nada, apareció detrás de ellos, cubierta con un abrigo negro que ondeaba al viento. «¿Por qué tanto alboroto?», dijo con una sonrisa gélida. Era una mujer, pero no una cualquiera. El rostro de ella emanaba una autoridad sin igual. «Jazmín», murmuró él, incapaz de ocultar su asombro. «¿Qué haces aquí?». «Yo soy quien decide el destino de Sofía», respondió ella con una certeza escalofriante. «Toda su vida ha sido un embrollo de mentiras y engaños. ¿Y tú, impertinente, qué papel crees que puedes jugar?». La confusión se volvió enredada. Alejandro apretó los puños, aunque temía lo que pudiera suceder. «¿Qué le has hecho a ella?». «Solo le ha abierto los ojos», dijo Jazmín, haciendo un gesto hacia Sofía. «El peligro que la acecha no es solo por culpa de esos hombres. Tú mismo eres parte de este juego muy turbio. Así que
¿Realmente creías que podrías salvarla? El momento de elegir ha llegado. Todo en la sala se congeló. Los murmullos cesaron. Sofía, con el rostro pálido y los ojos llenos de una mezcla de terror y determinación, miró a todos. ¿Qué significa eso? Entonces, un grito desgarrador cortó el aire. La figura oscura que había aparecido entró en un frenesí. ¡Sofía!, gritó, y la atmósfera se tornó aún más tensa. Era una mujer, y su voz estaba marcada por la locura. «Eres mía, y no dejaré que lo arruinen todo de nuevo». Alejandro se dejó llevar por la desesperación. ¿Qué conexión tenía esta mujer con Sofía? Antes de que pudiera comprender, la desconocida sacó una pistola, y el metal brilló bajo las luces parpadeantes. ¿Ahora ves? Todo esto es por tu culpa. ¿Por qué sonreír de nuevo, Sofía? Tus decisiones te han llevado a esto. ¿Qué se siente haber arruinado todo? Un grito colectivo estalló en la imprenta. La cara de Sofía se congeló. ¡No, por favor! La súplica en su voz era un eco de dolor. El clamor se desató, y Alejandro sintió que todo su mundo caía a pedazos. La tensión se intensificó, y el tiempo pareció detenerse. «¡Es una locura!», ladró Alejandro, tratando de actuar. «¡Bájala!». La sala era un hervidero de pánico. Nadie podía moverse. Los ojos de todos, incluidos los otros hombres, se encontraban fijos en la mujer armada. Ellos sabían que la vida de Sofía estaba en juego. Pero, ¿quién era ella realmente? ¿Qué secretos esconder que ahora se desataban en este momento decisivo? Todo se redujo a una elección. Si el destino de Sofía colapsaba en manos de esa desconocida, ¿qué quedaría de la verdad que había buscado? En un instante de locura, Sofía dio un paso al frente. «¡Detente! ¡No puedes hacer esto!». Las palabras resonaron como un trueno. La desconocida titubeó, y en un giro repentino, todo giró sobre su eje. Todo lo que Alejandro había creído saber, todos los secretos dormidos, estaban a punto de emerger en un caos irreparable. La mirada de Jazmín se llenó de furia. «¡Elige!», gritó, y la sala vibró con la presión. ¿Qué elegiría Sofía? Inmediatamente Alejandro sintió una punzada de terror. En ese instante, su vida podría cambiar para siempre, y todo lo que había construido podría desvanecerse en un mero susurro. ¿Sería capaz de enfrentar la verdad oscura que amenazaba con tragarlos a todos? ¿O se perderían en el abismo del secreto, dejándolos atrapados en la penumbra para siempre? El ambiente se tensó aún más. Sofía dio un paso al frente, y el grito de peligro resonó en el aire. La mujer con la pistola temblaba. «Eres mía, y no dejaré que lo arruinen todo de nuevo». Sus ojos ardían, llenos de furia y locura, mientras todos contenían la respiración. Alejandro sintió el sudor empaparle la frente. Cuando Sofía habló, su voz era un hilo de desesperación. «¡Detente! ¡No puedes hacer esto!». Era un momento crítico, y sin previo aviso, tiempo pareció detenerse, mientras la tensión atrapada en el aire se hacía palpable. Un eco de risas burlonas resonó en el fondo. Todos giraron la mirada hacia la entrada donde un nuevo grupo de hombres entraba, imponentes, como sombras largas cubriendo el suelo. Uno de ellos, un gigante con una cicatriz profunda surcando su rostro, sonrió con arrogancia. «Ella no es solo tu hermana, Sofía. Eres parte de un plan mayor». Las palabras se asentaron en el suelo como un ladrillo. El rostro de Sofía se contraía. El horror en su mirada cambiaba de rumbo, con cada latido de su corazón. Alejandro se sintió como si lo hubieran golpeado en el estómago. ¿Un plan mayor? ¿De qué hablaba ese hombre? ¿Qué significa eso?, preguntó Sofía, su voz entrecortada. Pero antes de que alguien pudiera responder, un sonido desgarrador interrumpió la escena. Un grito, alto y desgarrador. «¡No, no, no!». Era la hermana de Sofía, su rostro ahora pálido.
Un destello de terror cruzó su mirada cuando brotó de entre los hombres una figura que ninguno esperaba. El rostro pálido y demacrado de su madre, una mujer que pensaban perdida. ¡Ah, madre! Sofía casi cayó de rodillas al verla. La madre había desaparecido durante años en una oscuridad que sembró el caos en su vida. Y ahora ahí estaba, su figura temblorosa a la vista, pero no como la recordaba. Su rostro estaba marcado por la tristeza y el tiempo, pero en sus ojos había una chispa de resolución. «Debemos irnos», murmuró la madre. Pero era como si ninguna de sus palabras pudieran ser escuchadas por el resto. El clima había cambiado nuevamente. El peligro, aún inminente, se atenuaba por un hilo de esperanza. «Ella no es solo una madre cualquiera», replicó el hombre cicatrizado. Su tono había cambiado. Ahora había un aire de respeto en su voz. «Ella ha estado liderando una lucha. Sofía, tu historia es diferente a lo que creías. No solo fuiste ocultada, fuiste protegida». «¿Qué porquería es esta?». Alejandro apenas podía asimilar. Sentía el sueño febril de su vida de lujos colapsar alrededor de él. La conmoción acechaba, disolviendo todo sentido de claridad. Sofía, abrazando a su madre, comenzaba a temblar. «No podemos quedarnos aquí», continuó la madre, su mirada ahora totalmente fija en su hija. «Tú no sabes lo que está por venir. Están buscando lo que guardo». Las palabras de la madre activaron una corriente de pánico en todos. ¿Qué significaba eso? ¿Qué secretos escondía, que llevaban a la locura y al peligro? «No, no, gran parte de esto es tu culpa», gritó la hermana. Y en sus ojos había un rincón de rabia. «Incluso tú, Sofía, has estado en medio de todo esto». Y así el caos alcanzó la cúspide. La tensión acumulada se desbordó como si una ola gigante hubiera arrasado la imprenta. El tiempo se detuvo cuando la mujer armada miró a Sofía y en un impulso que nadie anticipó, bajó su pistola. «No, no te acerques», gritó, pero colocó la pistola en la mesa, sus manos temblando. «No puedo seguir con esto, no cuando hay tanto en juego». Las piezas se reorganizaban y empezaba a caerse el telón de la locura. Sofía parecía paralizada. Las revelaciones siguieron llegando, pero una más. El hombre cicatrizado dio un paso adelante, su voz ahora casi un susurro. «Nada de esto era accidental. Tienes que decidir, Sofía. Este es el momento para saber la verdad. ¿Estás lista para enfrentar lo que has estado ignorando?» La sala era un hervidero de confusión. Todos esperaban una respuesta. Alejandro sintió que su propio mundo daba un vuelco. Todo lo que pensó que era real se deshilachaba en retales de dudas y secretos. Sofía miró a su madre, y luego a su hermana, y finalmente a Alejandro. El peso de su decisión caía sobre sus hombros. Una pregunta flotaba en el aire. ¿Podría soportar la verdad que podría consumirlos a todos? Y mientras el caos se desataba, un estruendo sordo retumbó desde la puerta trasera, y el grito de alguien resonó. Era la voz de un agente de la ley que profanaba lo que quedaba de serenidad. «Todos deben salir de aquí». La angustia golpeó con fuerza. La verdad estaba a punto de ser arrancada de los secretos que rodeaban a Sofía y lo que guardaba aquella madre. ¿Qué vendría después? ¿Estaban realmente listos para enfrentarlo? La historia apenas comenzaba y el camino hacia lo desconocido se avecinaba. La atmósfera se volvió eléctrica. La figura de la madre, desvanecida y sufrida, ocupaba el espacio que antes parecía tan claro. La mirada de Sofía se llenaba de un mar de preguntas, de un dolor que iba más allá de lo que la mente podía procesar. «Madre, has vuelto», exclamó Sofía, lágrimas brotando de sus ojos. Pero la emoción se tornó en horror cuando la madre dio un paso hacia atrás, como si una sombra la envolviera. «No puedo quedarme, no es seguro». «¿Qué significa esto?». La voz de Alejandro temblaba. «¿Por qué no es seguro? Estamos aquí para ayudarte». Pero el caos se desató de nuevo. La mujer armada que temblaba antes
Ahora se erguía, su mirada llena de locura. «Y que tente, nadie sale de aquí hasta que yo lo diga». El aire se espesaba. Con la pistola aún en mano, el crujido del silencio se facilitaba en su dedo, como si cada segundo pasara más rápido. Pronto, el hombre cicatrizado volvió a hablar. «Sofía, el destino de tu madre está entrelazado con el tuyo. Ellos no permitirán que escape de nuevo. Ese es el plan, el verdadero plan». Un sudor frío recorrió la espalda de Alejandro. «¿Qué plan? No entiendo». Pero antes de que alguien pudiera responder, una explosión sónica resonó en el exterior. Miradas aterrorizadas se cruzaron. Una serie de coches de policía se establecieron frente a la imprenta, luces intermitentes y sirenas desgarrando el aire. «Todos deben evacuar, ahora», gritó una voz a través del altavoz, como un eco de advertencia. La confusión reinaba. Sofía se giró hacia su madre. «Mamá, ¿qué está pasando?». Pero la respuesta quedó atrapada en el aire pesado. En ese instante, la madre hizo un movimiento inesperado y el rostro de Sofía se transformó. La mujer que había estado observando desde la esquina, su mirada siniestra brilló. «No, no, no», murmuró. «No puede ser». De repente se abalanzó sobre su madre, con una agilidad sorprendente. Antes de que alguien pudiera reaccionar, le quitó la pistola. «¡Eres tú!», gritó señalando, el terror reflejándose en sus ojos. Todos se congelaron. «Siempre supe que volverías, pero no te dejaré ir, no después de lo que detonaste». «¿Detonaste?». Sofía se convirtió en un susurro. La revelación colisionó con su realidad. «¿Qué tienes que ver con esto?». «¿Quién eres realmente?». La mujer con la pistola todavía en su mano comenzó a reír, una risa que helaba la sangre. «Soy tu hermana, la gemela perdida. Yo era la elegida para llevar el legado, y tú te escapaste. Destruiste todo. Nunca debiste ser salvada». El aire se volvió irrespirable. La revelación dejó un nudo en la garganta de Alejandro. Sofía, la mendiga, la madre, ahora era una joya en un juego de poder, sin darse cuenta de que el drama se desarrollaba a su alrededor. ¿Realmente pudo haber alguien más en este enredo? «No, eso no puede ser», balbuceó Sofía, el pánico en su voz. «No hay forma». Pero la hermana, que había estado oculta en las sombras, empezó a desatar una historia oscura, envolviendo a Sofía en una trama que parecía sacada de una novela de terror. «Tú lo arruinaste todo. Desterraste el legado, y ahora ellos han venido a reclamar lo que les pertenece». «No entiendo nada». Alejandro, atónito, se dio cuenta de que todo su mundo había sido una ilusión. Los secretos no solo eran familiares, eran una maldición. La realidad se hizo pedazos. Mientras las luces de la policía iluminaban sus rostros, la tensión escaló. El bando de hombres cicatrizados se preparaba para lo que estaba por venir. Nadie estaba a salvo. Y la verdad estallaba como un volcán humeante, a punto de derramarse. ¿Podría realmente Sofía enfrentarse a su oscuro pasado? La revelación estaba a punto de cambiarlo todo. Mientras su madre retrocedía en un mar de emociones, una nueva sombra se cernía sobre ellos. ¿Sería esto la ruptura que sellaría su destino? Las sirenas seguían resonando. El tiempo se cortaba. Las conexiones se fueron tejiendo como un manto de incertidumbre. La noche aún guardaba secretos, y todos, al borde del abismo, estaban a un paso de perderlo todo. ¿Qué vendría después? ¿Qué otras verdades se esconden tras las puertas de la imprenta? La atmósfera se volvió eléctrica. Con el rostro de la madre frente a todos, el tiempo pareció detenerse. Las palabras de la hermana de Sofía resonaban en el aire. «Siempre supe que volverías. No te dejaré ir». La pistola temblaba en su mano, y todos contuvieron la respiración. De repente, un movimiento rápido atrajo la atención de todos. Era una figura surgida de las sombras. Un hombre alto, con una chaqueta desgastada. «¡Alto!», gritó, con un tono de voz que resonó con autoridad. Adelantándose hacia el grupo, sus ojos vagaron entre el caos que lo rodeaba. «No saben lo que están haciendo.
Al principio, todos pensaron que era otro de esos hombres que querían a Sofía, pero la sorpresa llegó cuando este extraño se giró hacia la hija de la madre. «Sofía, soy yo. Soy tu verdadero padre». Las palabras cayeron como una bomba en el aire espeso. Sofía dio un paso atrás, sus ojos llenos de confusión. «¿Qué? ¿Tú?» Una mezcla de incredulidad y dolor se dibujaba en su rostro. «No, no puede ser», murmuró la hermana de Sofía. Su voz se quebró mientras trataba de procesar el nuevo giro. «¿No estaba muerto?» «Esa fue la historia que ellos querían que creyeras», continuó él, acercándose. «Huir fue la única forma de protegerte». Miró hacia la mujer armada. «Por favor, no le hagas daño. Ella no tiene idea de lo que está en juego, de lo que tú realmente eres». El caos reverberaba en el aire, pero el sorprendente sentido de urgencia mantenía a todos en vilo. «Espera», interrumpió Alejandro, todavía asimilando la información. «¿Cómo puede ser su padre? ¿Qué significa esto para todo lo que hemos estado viviendo?» La mente de Sofía daba vueltas. Era como si las paredes se cerraran a su alrededor. El hombre frente a ella, su padre, tenía algo que ver con la historia en la que había vivido sumida, haciéndola mendigar en las calles. «¿Por qué no volviste? ¿Por qué nunca estuviste cuando más te necesitábamos?» Su voz se tornó en un grito cargado de decepción, de dolor. La madre, al escuchar la palabra padre, sintió que su mundo temblaba nuevamente. «¿Qué? ¿Cómo te atreves a aparecer así, después de todo lo que sucedió?» Los ojos se le llenaron de lágrimas mientras cada recuerdo se convertía en un golpe. «Tú no puedes estar aquí, no después de lo que hiciste». «Estaba huyendo de ellos, intentando protegerlas», replicó él, su voz ahora desgarrada. «Creí que si desaparecía, ustedes estarían a salvo». En ese instante, la atmósfera cambió por completo. La mujer con la pistola miraba desbordada. «¿Acaso todos tienen secretos en esta familia? ¿Qué es lo que nunca he sabido?» Un sonido atronador sacudió el lugar. Un grupo de oficiales de policía, armados y serios, irrumpió por la puerta trasera. «Todos al suelo, ahora». La escena se volvió caótica. Todos estaban en movimiento, mirando a su alrededor, buscando una salida. «Van a arrestarlos. Sofía, nosotros tenemos que escapar», gritó Alejandro. Pero la revuelta ya se había desatado. La mujer armada dio un paso hacia atrás, asustada, mientras la figura del padre de Sofía se adelanta. «No, por favor, no dejes que se la lleven», suplicó, sus ojos llenos de miedo. Pero el hombre cicatrizado, que había permanecido en silencio, se movió con rapidez, desenfrenando el caos. «¡Cállense! Ustedes no saben quiénes son», gritó, llevando a todos al borde de la locura. En medio de esta confusión, un grito desgarrador emergió. «Sofía, pon atención». La voz de su madre era un eco de dolor y advertencia. «Debe haber más para ti de lo que tú piensas. Lo que ellos quieren es lo que tú guardas». Las revelaciones giraban, transformándose en un torbellino de emociones, secretos y verdades a medio revelar. Todo se tambaleaba. Las luces de la policía brillaban, y el tiempo parecía detenerse. «¿Qué guardo? Dímelo». La desesperación de Sofía era un grito de guerra en su pecho. «Dímelo ahora». Pero en ese instante, un destello de luz iluminó el rostro del padre, mostrando un marcado pavor. «No, no puedo decirte eso. No si no tenemos tiempo». Abrir y cerrar de ojos, el caos se convirtió en un choque devastador. Un disparo resonó, rompiendo el aire con un estruendo ensordecedor, y el mundo de Sofía se fragmentó en 1000 pedazos. El disparo resonó en la imprenta como un trueno, y el tiempo pareció detenerse. Sofía sintió un tirón en el pecho, como si el eco del peligro las envolviera a todas. La madre la miró con ojos ensombrecidos por la desesperación. «No dejes que se la lleven», gritó, pero el caos ya había estallado. Los oficiales de policía entraron, armados y decididos. «¡Es suelo!
¡Todos! Una ola de temor recorrió la sala. Sin pensar, Alejandro se lanzó hacia Sofía, cubriéndola con su cuerpo. El sudor frío le empapaba la frente mientras la adrenalina corría por sus venas. Los hombres cicatrizados retrocedieron y la tensión aumentó. «¡Detén esta locura!», Alejandro gritó, sintiendo cómo los ojos de la madre, la hermana y el padre se posaban en él, llenos de dolor y deseo de protección. «Sofía merece saber la verdad. No podemos dejarlas ir así». El padre avanzó con paso firme. «No estoy aquí para hacerles daño, solo quiero protegerlas». Pero la hermana de Sofía se retorció de rabia. «¿Protegernos de qué? Tú no eres quien para hablar». Sofía, en medio de la confusión, sintió que el corazón le latía con furia. Desde el fondo de su ser, el deseo de conocer la verdad comenzó a intactar sus miedos. «Dímelo, ¿qué tienes que ocultar, padre? ¿Por qué no volviste nunca?». La voz se le quebró, y cada palabra la empujaba más al límite. Los hombres armados comenzaron a disparar al aire, lanzando ecos de balas que resonaban por la imprenta. «¡Todos quédense quietos!». La voz dura de los oficiales resonó como una orden definitiva. Todo se volvió un torbellino de gritos y pánico. La madre hizo un movimiento hacia Sofía. «Tienes que confiar en mí. No estás sola». Pero el hombre cicatrizado se adelantó, bloqueando el camino. «Ella es un enemigo. Hay asuntos más grandes que tú y yo aquí». Fue entonces que Sofía, sintiendo la presión apretarle la garganta, tomó una decisión. «No seré una prisionera más de su historia. Quiero saber, necesito saber». En ese instante, decidió enfrentar sus miedos, empoderándose del pasado que la había moldeado. Su padre dio un paso hacia ella. «La verdad es más oscura de lo que imaginas», dijo con un hilo de voz entrecortada. «No solo huyeron de mí, huyeron de un legado que guarda secretos profundos y oscuros». «Ya basta», gritó Sofía, cruzando los brazos y mirando a todos con determinación. «Si hay alguien que debe decidir mi destino, soy yo». El disparo resonante aún llenaba el aire, pero su voz era como una proclamación. El oficial de policía, viendo la intensidad de la situación, se acercó. «Ahora, todos a las salidas». Unos comenzaron a moverse, pero los cicatrizados se negaron a retroceder. El entorno vibraba de tensión, y entonces, en un giro inesperado, la mujer con la pistola dejó caer el arma al suelo. «¿Qué estamos haciendo?». Su voz, ahora suave, era un eco de arrepentimiento. «Estamos destruyendo lo que todavía queda de nosotros». Sofía sintió cómo la presión en su pecho se aliviaba un poco. «Por favor, elige. Hay vida más allá de esta locura. Podemos encontrar un camino juntos». Las palabras resonaron, uniendo el caos con un rayo de esperanza. A medida que el tumulto aumentaba, aquí se forjaba una conexión. La madre abrazó a Sofía, su rostro iluminado por una chispa de claridad. «Ya no hay más secretos. Juntas podemos reconstruir lo que ha sido robado». La verdad detrás de las mentiras se tejía, uniendo corazones y desatando rencores. En ese instante decisivo, cuando la vida pendía entre el abismo y la redención, todos comprendieron que las decisiones a tomar serían la clave para su futuro. La sirena se apagó, y la imprenta, una vez un lugar de secretos, se convirtió en un refugio de posibilidad. Sofía miró a todos frente a ella y sintió el poder de su determinación. Pero, ¿cuál sería el costo de esta nueva verdad? Mientras se alejaban, una voz resonó desde el fondo. «No los dejaré ir fácilmente». Una sombra emergió del caos. La historia apenas comenzaba. Y tú, querido lector, si quieres saber cómo se desenlaza este misterio, tú necesitas suscribirte ahora mismo al canal. No te pierdas las próximas historias exclusivas, solo aquí. Además, aprieta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte de que todos se enteren de este desenlace. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final, y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que deben conocer todo lo que se avecina.
El momento para mostrar tu apoyo es ahora. No esperes ni un segundo más.